Ya, cuando quieras nomás, Matías. Ya, vale. Buenos días, compañeros, compañeras, profesoras y ayudante. El texto que me toca hablar hoy día es de Yulmar Montoya y se llama La interculturalidad y la comunicación intercultural, consolidando el buen vivir de los pueblos. Yulmar Montoya es un académico de Costa Rica que es bastante actual y se interesa por el tema de la interculturalidad y la comunicación intercultural como herramientas para la relación entre pueblos indígenas y civilizaciones occidentales, por así decirlo, como en ese nivel. El objetivo de este texto, primero, conceptualiza la interculturalidad y la comunicación intercultural, ambos como términos diferentes, pero que aportan directamente en el progreso entre ambos hacia una sociedad donde estos pueblos convivan en armonía y en relaciones de horizontalidad. Aquí es donde el autor introduce el término del buen vivir y el vivir bien en la sociedad, que voy a seguir explicando más adelante. Además, el autor también recalca la difusión errónea del concepto de interculturalidad por las figuras públicas, generalmente políticos y en el ámbito público más generalmente, pero sobre todo le atribuye el término a los políticos, que usan este término sin saber realmente lo que significa. Eh, lo primero que quería mencionar es que, como le estaba comentando, se promociona una visión de la interculturalidad y la comunicación intercultural como herramientas básicas y elementales para la consolidación del buen vivir y el vivir bien. Ambos elementos interrelacionados son los que permiten fortalecer la relación entre los pueblos, principalmente porque a través de la comunicación intercultural, como voy a detallar un poquito más adelante, a través de esta comunicación se establece un diálogo donde se intercambian saberes, cosmovisiones y tradiciones. Además, genera una horizontalidad, como había mencionado anteriormente, entre los pueblos que están en directa comunicación. Por ello, y aquí es donde resalta mayormente el autor, la interculturalidad y la comunicación intercultural se presentan como la oportunidad de aprender en la reciprocidad y de entablar un diálogo horizontal como una forma justa de relacionarse y de entenderse, fortaleciendo las formas de entender, ver e interpretar el mundo. Ahora bien, primero la interculturalidad es la relación entre gente que comparte culturas diferentes. Eso es lo que establece el autor. Y aquí es donde el autor realiza esta crítica que a mi parecer no me parece muy fundamentada, entre comillas, pero que no ahonda demasiado en el texto. De hecho, el texto es bastante corto, no es muy largo. Y bueno, lo que menciona el autor es que la creciente incorporación de la interculturalidad en el discurso oficial de los estados y organismos internacionales se ha apoyado, en la mayoría de los países, en una postura de no cuestionamiento del modelo sociopolítico vigente, la cual además se encuentra marcada por la lógica neoliberal. Eso a grosso modo lo que dice, y en realidad es básicamente lo que dice sobre este tema el autor. Avanzando un poquito más con el papel de la comunicación intercultural, el, el autor señala que es el camino para fortalecer el aprendizaje de relaciones entre diferentes. Abre el camino para la relación interpersonal y con los demás seres y por ende los procesos encaminados desde una de las cosmovisiones propias de cada pueblo de cara al buen vivir y el vivir bien. Estos dos conceptos, que los nombra muy recurrentemente en el texto, generalmente hacen relación a un, no hace como una distinción entre el buen vivir y el vivir bien, pero sí hace que es una forma armoniosa donde los pueblos conviven en un mismo lugar,
tomando en cuenta las diferentes culturas, tradiciones, saberes, como les mencioné anteriormente. Y básicamente es eso, lo que trata el texto. Como les comentaba, era bastante cortito. Y mi comentario es que en realidad, mi comentario fue como bastante crítico porque en realidad no me gustó mucho el texto. Lo encontré demasiado básico y no ahondó demasiado en los temas que propuso. De hecho, yo esperaba un poco más del tema de cómo usaban o sea, de cómo las autoridades públicas utilizaban estos conceptos, pero no ahondó demasiado. Yo no sé que iba a dar algún ejemplo. Pero de todas formas, igual el concepto de interculturalidad y la comunicación intercultural los define muy bien y la relación entre ambos también la define muy bien. Además, detalla el objetivo de estos dos conceptos, más que el objetivo en realidad es la funcionalidad que tienen, y los aportes que pueden tener en el progreso hacia una sociedad más justa. Pero al ser actual igual le da un plus que yo resalto bastante. Y en la aplicación de este texto yo veo que en realidad podría ser o hacia una discusión donde, donde se tenga en cuenta el plano intercultural. No sé, por ejemplo, llevándolo al caso de la nueva constitución, yo creo que podría ser de una eventual nueva constitución, podría ser un buen fundamento, por así decirlo, para poder justificar estos temas que en realidad no son muy conocidos, pero que en realidad lo define súper básicos, pero a la vez muy funcionales, y eso es lo que en realidad tiene su importancia. Ahora bien, en el ámbito pedagógico, no es un texto recomendable en su totalidad para comprender algunas situaciones que ocurren en el aula, aunque de todas formas, para el profesor evidentemente sí funciona y sí contribuye también, pero en realidad no detalla ninguna situación en el ámbito pedagógico, entonces por eso yo no lo encuentro demasiado recomendable para este tipo de contexto. Pero sí que ayuda para entender un poco de la comunicación intercultural y hacia dónde se debe avanzar. Y eso sería lo que hablaría de mi fichaje. Gracias, gracias Matías. En realidad, se supone que la profundidad o la derivación de los textos a una aplicación práctica la debe, digamos, construir el lector. No es preciso que el texto venga con esa formulación. Y el otro comentario, tú repetiste varias veces el tema de la funcionalidad del texto y efectivamente se ubica dentro de la concepción funcionalista de interculturalidad y de comunicación intercultural más bien. Ahora, cuando un autor te dice que algo se construye sobre una base neoliberal y política, te está trayendo toda una discusión del etnocentrismo, del eurocentrismo, de la aplastar al inferior. Entonces, por ahí está la idea de que en realidad, y eso lo vamos a ver también con otro autor, el tema de que nosotros construimos conceptos y conceptualizamos también desde lo occidental. ¿Ya? Gracias, Matías. Bueno. ¿Llegaría la compañera? Parece que tenía el mismo texto. Lo veo al tiro. Le toca ahora María Paz Villa. Y María Paz Villa no ha llegado. ¿También tenía el de Yurman Montoya? Sí. María Paz. Sí, el mismo. Ya pasemos entonces a los que estaban. Juan Manuel Barúa y Araceli Rifo. Ellos van a pasar juntos. Sí. Ya chicos, cuando estén listos me avisan y les cronometro el tiempo.
Voy a presentar un Power. Ok, puedes compartir. ¿Se ve? Sí, está cargando. Se está cargando. Ahí sí. Ya. Cuando quieran, chicos. Buenos días, profesora, ayudante, compañeros y compañeras. Yo voy a trabajar con mi compañero Juan Manuel Barúa y nos tocó el texto llamado Colonialidad de Poder, Eurocentrismo y América Latina de Aníbal Quijano. Este texto se centra principalmente en 3 temas fundamentales, los cuales son América y el nuevo patrón de poder mundial, colonialidad de poder y eurocentrismo y experiencia histórica en América Latina. Bueno, comenzando con el primer tema, nos habla de que este nuevo patrón se nos habla de una idea de raza visto como una forma de clasificación social y que se relaciona con una supuesta estructura biológica, ya que se creía que las personas de color o raza distinta tenían una estructura biológica distinta. También se producen divisiones en cuanto a los trabajos que ciertas personas podían realizar y otras no, dependiendo de su color. Y finalmente esto se tradujo en jerarquías para clasificar a las personas, dividiéndose en este caso en negros y blancos, y limitándolos a, como dije, ciertas tareas que los negros tenían que realizar y los blancos no. También se habla del capitalismo y de que la expansión del tráfico comercial que había permitía el control comercial y de trabajo. Todas las construcciones de poder, la explotación y las discriminaciones fueron en función del capitalismo. Pasando al segundo tema, se nos dice que el eurocentrismo es una perspectiva y modo concreto de producir conocimiento, y que comienza con una secularización burguesa en el siglo XVIII. Esto ligado al capitalismo y cómo éste funcionaba en sus inicios, cómo la esclavitud también era justificada en pro del capitalismo y del trabajo. De las consecuencias que produjo esto están los pueblos despojados de sus singularidades y se produce una nueva identidad racial, ya que todos estos procesos generaron que los pueblos minoritarios fueran despojados de sus identidades, su cultura, adquiriendo una identidad racial que no era parte de su cultura y ubicándose además en un nuevo territorio y un nuevo espacio. También se habla de un nuevo dualismo, del concepto de nuevo dualismo relacionado al cuerpo y al no cuerpo desde una perspectiva eurocéntrica, relacionado con el cuerpo y el alma. Y se habla de la separación de estos dos elementos, y el autor menciona que tiene una estrecha relación entre raza y cuerpo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el eurocentrismo y sobre el proceso de construcción Estado-Nación en América. Aníbal Quijano señala que el eurocentrismo se comenzó a desarrollar a partir del siglo XV. Los europeos adoptaron la idea de que ellos eran la culminación de la evolución del ser humano. Ellos se veían a sí mismos como los poseedores exclusivos de la racionalidad, el progreso y la civilización. Por esta razón, los demás pueblos fueron vistos como seres o grupos humanos inferiores y retrasados. En consecuencia, teniendo en cuenta estas ideas raciales, se comenzó a desarrollar una perspectiva binaria. El mundo comenzó a ser visto y pensado desde una perspectiva europea y no europea. Y esto dio paso al eurocentrismo. El eurocentrismo, por un lado, desarrolla la idea de raza superior e inferior, que fue asignada a los distintos grupos humanos, y por otro lado, desarrolla esta perspectiva binaria y excluyente. Así surgen categorías como europeo y no europeo, civilizado y bárbaro, moderno y primitivo. El eurocentrismo también tiene un factor económico. A partir del siglo XV, a costa de América, Europa adquirió un poder económico enorme. Ellos controlaron el capital, es decir, tenían el territorio, tenían las materias primas y tenían los medios de producción. A través de la costa del Atlántico, los europeos fueron comercializando las mercancías que extraían de Europa y contactando con otros pueblos. Y estos otros pueblos
desde una perspectiva eurocentrista, fueron clasificados según la idea de raza, como inferiores o superiores. Y así también surgieron nuevas identidades. Por ejemplo, además de los indios, negros y mestizos, surgieron los amarillos o los aceitunados. Los aceitunados, que yo no conocía este concepto, son los malayos y los polinesios. Ahora les voy a hablar sobre el concepto, sobre el Estado de Nación. El Estado de Nación, según Aníbal Quijano, se desarrolló en América desde una perspectiva, o sea, no fue inclusiva. Específicamente en el Cono Sur, en Chile, Argentina y Uruguay, el proceso de construcción de Estado de Nación marginó a ciertos grupos humanos, que eran los conocidos como los que ellos llamaban indios, mestizos y negros. En este caso, como ahí dice, una minoría blanca tomó el control y trazó las directrices a seguir, mientras que la mayoría, que era compuestos por indígenas, se le negó toda participación en el proceso de construcción de un Estado-nación y sus intereses no fueron tomados en cuenta y fueron excluidos. Esto, según Aníbal Quijano, fue consecuencia de las ideas de raza, división racial del trabajo y desde la noción eurocentrista, ya que los Estados-naciones del Cono Sur querían imitar el modelo europeo, querían desarrollar una cultura propia, una identidad, para así tener un poder sólido. Frente a esta situación, para finalizar, Aníbal Quijano apela a una profundización de la democracia y una descolonización en la organización social, política y económica. Muchas gracias. Y pasando a la parte de la aplicación, en este texto pensamos que nos puede servir para explicar situaciones de la actualidad en donde se sigue viendo una parte de la población como superior a los demás, cómo se siguen avalando más las ideas de las personas que entre comillas son más importantes que otras, y cómo se sigue discriminando a los pueblos originarios, no necesariamente a los pueblos originarios, a los inmigrantes, etcétera, en los trabajos, y se les sigue dando más prioridad a otras personas que a ellos en los espacios públicos. Ya, a la aplicación con respecto a la idea de raza, acá podemos ver, Aníbal Quijano señala que esta idea de raza comienza a través de la colonización. Ahí se desarrolla, adquiere vigor y se divulga. Es decir, acá tenemos el inicio del principal obstáculo para la interculturalidad, esta idea de que no, hay razas inferiores y superiores. También tenemos la división racial del trabajo, es decir, que una persona por sus rasgos físicos se le pueden abrir posibilidades laborales o cerrarlas. También tenemos desde una perspectiva eurocentrista, donde todo lo europeo se ve como superior a lo producido por latinoamericanos, en un sentido amplio. Y desde una perspectiva de Estado de Nación, aún podemos ver que estas ideas raciales de división de trabajo y eurocentrista todavía imperan en nuestra época. Por ejemplo, el hecho de que en Chile todavía no se reconozcan a los pueblos originarios, como en este caso de la nación del pueblo mapuche, o de la nación mapuche, porque todavía impera esta idea de una sola identidad y un solo poder, que fue establecida por una minoría. Y eso sería. Y como comentario, igual nos llama, como dijo mi compañero, nos llama la atención que la idea de raza, siendo un concepto que viene tan antiguo, se sigue teniendo en todas las personas de forma inconsciente o consciente. Y también las construcciones de poder siguen siendo similares y se sigue viendo Europa y América del Norte como superiores, y se sigue teniendo ese sesgo con las ideas de los, no sé, cualquier cosa relacionada en comparación latinoamericanos europeos, siempre se tiene ese sesgo con los latinoamericanos. Y eso, muchas gracias. Ya, gracias. De nuevo, Juan Manuel y Araceli, por la presentación. Sí, es un concepto realmente desconcertante, bueno, por la cantidad de siglos en que se instaló en el mundo.
si bien es cierto, constatar que eso sigue siendo parte del modelo crítico ya de, o sea, que estamos frente a una visión más crítica de las relaciones interculturales. O sea, no es cierto nada que la comunicación o el tener una buena disposición garantiza la horizontalidad, como lo señalaban los autores anteriores, ¿cierto? El anterior hablaba de reciprocidad y de horizontalidad. Y aquí hablamos siempre de una relación asimétrica. Nos están mirando o porque somos mujeres, también para muchos somos inferiores, ¿cierto? ¿Qué decir de los que tienen otra opción sexual? O sea, ni siquiera por mucho tiempo fueron considerados enajenados mentales. El pobre, como dijeron ustedes, el negro, el aceituno, etcétera, ¿no? Es algo que tenemos que reflexionar y preguntarnos y discutirlo para adelante y ver la forma de relevar los valores latinoamericanos o los valores de los pueblos originarios. O sea, ahí tienen que haber actividades más prácticas que permitan reconocernos a nosotros mismos como racistas, ¿ah? Que no es una cuestión solamente en este caso del grupo mayoritario. Los grupos minoritarios también son racistas. O sea, pensemos en los judíos, ¿cierto? Que son muy celosos de sus tradiciones, que todavía hoy día para que haya un matrimonio de un cristiano con una judía o viceversa, ¿cierto? Se tiene que convertir al judaísmo, de otra manera no se puede concebir esa unión. Los mismos mapuches, ¿cierto? Si ustedes leen la biografía de Isolde Reuque, ella señala que en su familia la tradición era un mapuche tiene que casarse con un mapuche, no, tú también degradas la raza. O sea, cuando hablamos de racismo, no estamos hablando solamente de los pueblos mayoritarios, y eso también es algo que nosotros tenemos como preconcepción. Los pueblos minoritarios, hay muchas enfermedades que se transmitieron hasta el día de hoy por este celo racial, ¿cierto? Entonces se fue deformando el pensamiento entre primos, por ejemplo, así hace, que todavía se produce, que ciertas enfermedades genéticas se mantengan en la familia, ¿verdad? Es un poco como García Márquez, la colita de chancho en los buen día. Es verdad, biológicamente, ¿cierto? La biología no tiene nada que ver con los sentimientos, por lo tanto, si tú llevas un gen recesivo de alguna enfermedad, vas a mantenerla y se mantiene ahí en el círculo. Eso tiene que ver con las uniones. Ya, me estoy yendo a otra parte, pero también es importante porque eso también es un intercambio cultural. Sigamos. Seguimos con Paolo Holguín y Valentina Olambuena. No sé si van a presentar separados, chicos, o juntos. ¿Están? Paolo estaba, pero ahora no está. Y Valentina Esther tampoco está. No está ninguno de los dos, profe. Ya, ¿quién más está? A ver, preguntemos quién de los que están puede presentar. Pues ya nos de los anteriores nos queda María Paz Villa. También nos faltaba Basti, Samuel. No sé si está alguno de ellos. Samuel Urra. Samuel Urra yo lo veo ahí, pero puede haber dejado el equipo encendido nomás. Hola, profe, aquí estoy. Ay, hola, Samuel.
Pero Samuel Urra, no, pues Samuel ya expuso eso. No. Samuel, te tocaba exponer a ti el lunes. No viniste. ¿Ah? Samuel. No, profe, disculpe. La verdad es que no había revisado el orden de las presentaciones y ya después cuando revisé era muy tarde. ¿Y hoy día está listo para presentar? Sí, podría comentar el texto en base al resumen que hice. Tengo temas que vienen más adelante, por eso es que prefiero insistir en los que tenemos pendientes. Ya, Samuel, háblanos de tu lectura Bueno, espérame un poquito, estoy buscando el resumen. El texto es una introducción conceptual, más que nada, hacia el concepto de interculturalidad, pero también lo va elevando por niveles. El primero habla de la multiculturalidad. ¿Podrías decirnos cuál es el texto? El texto se llama Introducción. ¿Qué es la interculturalidad y cuál es su significado y su importancia en el proceso educativo? ¿Y quiénes son los autores? Eso es lo que estoy buscando. No ve por no hacer la completa, ya sabe lo que tiene que completar en el fichaje. Sí, me faltó el autor. Hay que... ¿De quién es este texto? Bueno, comento el texto, busco el autor. De Mignolo y otros autores. Hay hartos autores metidos en el texto. Pero Mignolo es el que sale como autor. Como iba diciendo, el texto toma... Walsh, Mignolo, ya, dale nomás. El texto va escalando en los niveles que pone el concepto como cultura. Al principio habla de la multiculturalidad como la explicación actual de cómo se da o cómo se entiende la convivencia entre culturas actualmente. También es importante señalar que el texto toma una postura política al hablar de esto, porque dice que la multiculturalidad es un concepto que nace con los estados liberales, donde parte del principio que todos tenemos los mismos derechos, y entonces el respeto hacia el otro, hacia la cultura, se da por omisión. Eso también es una forma como de invisibilizar o omitir cuáles son las diferencias reales entre las culturas, porque en el fondo si somos todos iguales, no hay nada que nos haga diferente. Más adelante también plantea que el concepto que se debería empezar a utilizar es el de pluriculturalidad, y que si bien no tiene una diferencia grande entre lo multi y lo pluri, la pluriculturalidad reconoce una historicidad de parte de las culturas, de alguna manera lo reconoce diferente, de un origen diferente, y que eso podría empezar a abrir la discusión hacia una interculturalidad. Y hacia el final define lo que es la interculturalidad como un proceso vivo y dinámico entre dos culturas que viven dentro de un mismo espacio. Esto para abrir la participación dentro de la esfera social para todos los que viven dentro de un mismo espacio. También habla de la identidad del texto y dice que la identidad no es algo que se pueda escoger de alguna manera, sino que es partícipe dentro de la comunidad donde se desarrollan las personas. Por lo tanto, reconocer la identidad de los otros también... se me fue la idea. Que ayudan a construir relaciones con las diferentes culturas. También plantea que a nivel personal, la interculturalidad tiene que ver con construir relaciones entre iguales, y a nivel social se enfocan en transformar las estructuras de la sociedad, las instituciones, y haciéndolas sensibles hacia las particularidades culturales de cada individuo de la sociedad.
El texto me parece interesante en el sentido de que es una introducción conceptual bastante sintetizada hacia hablar de lo que es la interculturalidad en términos políticos y como a entender como los conceptos básicos para poder conversar sobre lo que es la interculturalidad en la actualidad. Con respecto a la identidad, encontré la cita. La identidad no es algo que podamos elegir, sino algo que se tiene que negociar socialmente, con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos que provienen de nuestro propio uso de la identidad activa. Eso era lo que quería decir con identidad. Y eso, no sé qué más decir respecto al texto, es bastante breve, pero es bastante denso conceptualmente porque escala súper rápido hacia dónde quiere apuntar. También plantea que la educación no es el único espacio en donde se debiera dar este tipo de discusión. Sí, pero toma relevancia en este texto porque aborda los aspectos educativos. No encontré el texto completo como para ver de dónde es, pero el capítulo 2 del texto de Mignolo. Mignolo tal. Ya. Bueno, en realidad poco crítico. Aquí es súper relevante. Bueno, se va a insistir sobre estos temas con otras lecturas de tus compañeros. Efectivamente que ya estamos en una postura más crítica. También en este artículo el tema de lo pluricultural y lo pluridiverso es muy relevante porque indica que todos somos pluriculturales y además que la interculturalidad político-ideológica o la interculturalidad como un decreto de una nación, ¿cierto? No cumple ninguna función más que una función política, en el sentido que lejos de que se promuevan, ¿cierto? Acciones o divisiones para que se discuta, para que se incorporen los otros pueblos, se reconocen como multiculturales y de esa manera, como dijo su compañero, ¿cierto? Se desvinculan de la situación. Nosotros respetamos a todas las culturas porque todas nos declaramos multiculturales, pero en realidad sirve para invisibilizarlas y para evitar, ¿cierto?, reconocer otros derechos. Eso es relevante dentro porque son las primeras aproximaciones a la discusión de cómo se entiende y como les decía en la introducción del curso, se suele incluso usar indistintamente el concepto multicultural con intercultural. Cuestiones que son absolutamente distintas. Y por eso el par convivir y coexistir, que de alguna manera la coexistencia explica la multiculturalidad, ¿cierto? Y la convivencia, que sería el estar con el otro, y estaría aproximándonos a una relación más intercultural. Ya, gracias Samuel. ¿Quién más está presente y puede exponer? Mejor lo vamos a hacer así. ¿Basti? Yo, profesor. Ya, fue lo que llegó, ya, porque antes no estaba, ya. ¿Voy a presentar igual? ¿Sí? Muy bien. Ustedes tenían una pauta de presentación, y uno de los aspectos es la estructura. Y yo les voy insistiendo en estos casos porque tienen que ver con acciones pedagógicas. Y la parte de la estructura es señalar como de manera con un principio, con un medio, con un fin, o sea, que logren de alguna manera reunir los aspectos relevantes de su presentación al final
y que puedan desde la partida decir de qué nos van a hablar. Eso básicamente. Ya. Basti. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Basti Reyes y el texto del que les voy a hablar se llama Cultura y Comunicación Intercultural, aproximaciones conceptuales, y es de Marta Rizzo y Vivian Romeo del año 2006. Hay algunos conceptos que guían un poco el artículo y son cultura, comunicación, identidad cultural, interculturalidad y frontera interna. Las autoras plantean que la comunicación y cultura están entrelazadas de una forma indisoluble. Comunicación, por un lado, vendría siendo un sistema donde las interacciones sociales están reguladas por normas y saberes que se articulan en el campo de lo simbólico. Y por otro lado, la cultura es la encargada de organizar la experiencia humana. Es el lugar de donde nos posicionamos, nos reconocemos, definimos y también nos relacionamos. Se podría decir entonces que las normas y los saberes de las que se habla en el concepto de comunicación están ligados o son los significados compartidos que crean la cultura. Estos significados son adquiridos, no vienen con nosotros, digamos. Lo adquirimos mediante la socialización temprana, que es básicamente la escuela, la familia, la religión, los medios masivos de difusión. Y ambas disciplinas, en el fondo, encuentran su convergencia en el ámbito de lo simbólico y específicamente en la acción social, ya que la cultura necesita de la comunicación para transmitirse y porque la existencia de esta cultura es puesta en marcha, entre comillas, mediante prácticas sociales e interacciones. La adquisición de una cultura va creando engranajes mentales que nos diferencian y nos identifican. Esto es lo que llamamos identidad cultural y las autoras destacan algunos elementos centrales de esta. Primero, que la identidad está sujeta a un cambio, al contrario de lo que planteaban otros investigadores que le daban un carácter inmóvil o inmutable a la identidad cultural. Además, se toman de la definición de Triandis, que dice que la identidad cultural es la base para la concepción del mundo y su funcionamiento, en tanto permite a partir de él interactuar con otras personas y elaborar expectativas y acontecimientos. Aquí es donde aparecen unos conceptos interesantes que yo los incluí porque más adelante se habla sobre la interculturalidad como una posición. Y son cultura subjetiva, que es la forma característica de un grupo para percibir su medio ambiente social. Y habitus, que según Bourdieu es una forma interiorizada que dispone, entre comillas, al individuo a actuar de una cierta forma. Y por último, lo que mencionaba anteriormente de que es una construcción mental que contiene el saber y el poder que son necesarios para construir o fijar, entre comillas, las relaciones entre los grupos. Interculturalidad. Bueno, aquí es donde entran los conceptos antes mencionados y dice que en el fondo interculturalidad es una postura, un lugar desde donde nos situamos y que busca abrir paso a una integración, a la armonía, al desarrollo humano, mediante la interacción social. En el fondo, no sería la estrategia o las acciones encaminadas a lograr estos fines los que nos permitirían alcanzarla, sino el acto mismo de pensar y actuar conforme a un pensamiento intercultural. Pero las relaciones interculturales, dicen las autoras, que no están exentas de fricciones o conflictos. Y es aquí donde aparece un nuevo concepto que es el de frontera interna. Frontera interna se entiende como una zona difusa de constantes interpenetraciones, una instancia real o simbólica que a veces articula y otras veces separa, pero que casi siempre queda confinada a un perímetro que divide, segmenta, distingue, separa identidades, grupos, representaciones, significados y al fin y al cabo culturas. Las autoras también hacen dos distinciones del concepto, o sea, más bien presentan dos categorías conceptuales, que es límite y cambio, las que explican mejor lo de frontera interna. Eso lo habló la Michelle la clase pasada y creo que está bastante completo. Así que voy a presentar algunas cosas como puntuales, ¿no? Límite es presentado como un obstáculo,
es algo que nos impide compartir los significados de los sujetos, porque es concebido como la verdad y transgredir este límite significaría la pérdida de la identidad cultural. Es desde aquí que se defiende, desde esta se defiende la diferenciación como una manifestación propia de la existencia. Y el cambio, por otro lado, tiene que ver como con un lugar común de transacciones, rendiciones, articulaciones que nos permiten la negociación de valores y los significados de vida. Y bueno, a modo de conclusión, la forma en que podemos hacer patente la interculturalidad es planteándonos de qué modo los sujetos pueden unir lo propio para que lo ajeno tenga un lugar y exista diálogo entre todos. Se debe apreciar también la diferencia porque esta permite que comprendamos o pensemos la otredad y la alteridad y actuar consecuentemente a partir de esta. En el fondo, lo que más recalca el texto es que el diálogo es un... No sé, la comunicación intercultural es una postura que nosotros tenemos que abrirle paso para poder alcanzar ciertos valores o ciertos ideales. Y eso, gracias por ver. Ya, gracias Basti. Sí, uno de los conceptos interesantes que incorporan estos autores, ¿cierto?, tiene que ver con el que ellos llaman postura y que nosotros podemos llamar una disposición, ¿cierto? Nos sacamos mucho con aprender todo esto. ¿Perdón? Ah, perdón, tenía el micrófono abierto. No sacamos nada con incorporar todo este bagaje teórico con respecto a conceptos, a experiencia, cómo lo ve un autor, o como, si nosotros nos vamos desarrollando, ¿cierto?, una actitud intercultural, que en el fondo son puros valores más que contenido, o sea, y en los valores, ¿cierto?, está la dimensión más íntima de lo humano, y lo humano es un género único. O sea, si vamos a ese concepto bullado de raza, ¿cierto? No importa el color que yo tenga, mis órganos internos son los mismos, mis necesidades biológicas son las mismas, mis necesidades socioafectivas también, ¿cierto? Varían en formas de expresión, pero surgen de una misma necesidad. Entonces, si yo sé que el otro siente, ama, como el ejemplo que les daba la otra vez, o sea, si un hombre ama a un hombre como yo creo que yo amo siendo mujer a un hombre, el amor es el amor como concepto el que los une, no el sexo, ¿ah? Por verlo, por cifrarlo de esa manera, pero para eso uno tiene que abrir la mente y yo incluiría un concepto que es aún más básico y que esta sociedad y este mundo cada vez lo encarna menos, que es el del respeto, ¿cierto? O sea, respetar al otro como un legítimo otro, que no es distinto a mí, porque si yo lo necesito para ser yo, como como señala Carlos Escliar, o sea, yo soy yo porque hay otro que es distinto a mí, de otra manera no podría ni siquiera reconocerme a mí mismo. Por lo tanto, la postura, que es lo que llaman ella y lo que nosotros llamamos disposición, hacia una aceptación y un reconocimiento, más que una aceptación, es un reconocimiento, porque la aceptación ya tiene una carga etnocéntrica, ¿cierto? El concepto de inclusión, o sea, oye, yo te incluyo, ¿quién soy yo para incluir al otro? Todos esos conceptos son conceptos etnocentristas, pero nosotros tenemos que buscar, como nos dirá después Panicar, un concepto homeostásico, que es que de lo que yo llamo
inclusión occidentalmente y a lo mejor etnocéntricamente, o cuál es el concepto que interpreta esa relación. Ahora que hemos estado celebrando el Premio Nacional de Literatura de nuestro querido, o por lo menos mi querido Elicure Sihuelaf, en una entrevista que nos concedió y que está en el libro que publicamos con la profesora Betancourt, nosotros lo llamamos a él intelectual, reconociendo que el concepto intelectual es un concepto occidental. Entonces le preguntamos qué en la cultura mapuche él podía decirnos que se aplica a aquel conocedor, reproducción de cultura, ¿cierto? Aquellos elementos que él incorpora en su esencia como poeta, como persona. Y él nos sorprendió mucho porque saben ustedes la palabra que está escrito, y él ratificó las entrevistas. Él dijo, no, yo no soy un intelectual, soy un emocional. O sea, lo que nosotros llamamos intelectual, para él se explica en un sujeto emocional. Y yo lo encontré maravilloso, en el sentido de que, claro, nosotros, y ya lo han dicho otros occidentales como ay, ¿cómo se llama este que escribió El árbol del conocimiento? Y el conocimiento pasa por el emocional. Entonces Licura nos decía, claro, porque yo escuchaba a mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, y iba incorporando, y entra a tu espíritu, a tu mente, a tu cuerpo, a tu entorno, ¿cierto? Aquello que te conmueve. Entonces uno encuentra una lógica, y por eso cuando él habla de que hay una ternura en esto de buscarse con el otro y de llegar al otro y de entenderse, hace sentido, digamos, cuando es consecuente con sus concepciones de mundo. O sea, realmente maravilloso. No podía dejar de nombrar a Elicura y de celebrar su premio nacional. Me imagino que ustedes lo han leído y lo han ido a escuchar y lo conocen. No a todos les gustará a lo mejor, pero es un gran poeta mapuche chileno. Ya. ¿Quién más? ¿No llegó Valentina Castro? ¿O está? No, no está. ¿Pablo Olguín? ¿Tampoco? Pablo tampoco. Ya, ¿hay alguien más que tenga... que desea adelantar? De los que pueden adelantar estaría Ignacio, Daniela, ¿Quién más nos Viviana, sigue en la Rachel, lista? Hades o Gabriela. Ya. ¿Quién está aquí? Está Ignacio, está Daniela. Ahí nos habló recién alguien, le digo el tiro. La Daniela puede presentar. Ahora dice. Ahí está Rachel. Ya, Daniela dice que ella puede presentar ahora. Daniela tiene el tema de interculturalidad, colonialidad y educación. Hola. Hola. Tengo una presentación que quiero compartir, pero no sé muy bien cómo es esto. A ver. Darío te Tienes que explica. irte a la barra inferior, esquina inferior derecha, dice presentar ahora. ¿Ya? Das clic ahí, seleccionas presentar toda tu pantalla. Sí, Ya. y después se abre un nuevo cuadro de diálogo arriba, tienes que seleccionar el escritorio y le das confirmar. Ya, ahí se ve. Sí, ahí está cargando. ¿Sí? ¿Se ve la presentación o no? Sí, tienes que mostrar la presentación. Tienes que buscarla en tu computador. Ahí sí, súper. Ahí está. Es que la estoy, o sea, ¿sí se ve? Sí se ve.
Ay, qué complicado esto que... Ya, bien. ¿Cuánto tiempo tengo Tienes 10 para minutos. hablar? Yo te voy a cronometrar desde ahora. Cuando tú me digas. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Al tiro? Ok, Sí. vamos. Ya. Buenos días, profesora, ayudante, compañero. El texto que les voy a presentar se llama Interculturalidad, Colonialidad y Educación, de la autora Catherine Walsh. Ya. El texto comienza, o sea, la autora comienza hablando en el texto de cómo ella desde pequeña tenía cierta rebeldía y siempre decía que ella no quería ser profesora, ya que su mamá era profesora, y la veía siempre como muy sometida al sistema y a las prácticas educacionales tradicionales. Entonces ella decía que nunca iba a ser profesora, pero por cosas de la vida terminó enseñándole a niños y se escucha, ¿cierto? Sí. Sí se escucha. Ahí. Ah, ya. Ya, entonces ella terminó enseñándole a niños y ella quedó cautivada con esto porque los niños presentan ideas frescas, innovadoras y tienen también esto como de rebeldía, por decirlo así. Entonces ella termina trabajando con niños. Así arma una escuela alternativa, entre comillas, porque esta escuela funcionaba como cooperativa, con familias de un barrio de Estados Unidos, donde había familias latinas, estadounidenses, blancas, negras, por decirlo así, de todo un poco. Entonces, con esto, la autora comienza a desarrollar la idea de que la educación contribuye a formación de seres críticos. Eso es lo que ella quería al final lograr con esta educación que estaba haciendo. Terminó siendo profesora porque se dio cuenta que la educación es lo que sostiene finalmente el sistema. Entonces, aquí yo puse una cita de Manuel Zapata Olivella, que dice que las cadenas ya no están en los pies, sino en las mentes. La autora lo cita a él en el texto, y yo la frase la encontré muy precisa, la verdad, porque como que lo dice todo, o sea, no necesita como más explicación. Uy, disculpen, voy a cargar el computador. El texto separa muy bien las ideas: interculturalidad, colonialidad y educación. Toda acción actual, como dice la autora, la colonización de las mentes, ya que sigue enseñando nociones como, por ejemplo, de que la ciencia y la epistemología son singulares, objetivas y neutrales. También sigue repartiendo la idea de que, por ejemplo, algunas personas son como más buenas para estudiar o más buenas para pensar que otras. Y por último, también tiene la idea que mis otros compañeros mencionaban de la exaltación de la figura estadounidense, norteamericana, y lo vemos también en Chile. Por ejemplo, que acá siempre se ha tenido como la noción de que todo lo bueno, lo bonito, lo de calidad, todo lo mejor es lo que viene de Estados Unidos. Todo lo bueno es como lo rubio, todo siempre ha sido así. Yo creo que no hay que explicar más eso porque todo lo hemos vivido. También se da un... Daniela, te recomiendo que apagues tu cámara porque tienes problemas de internet, entonces así es más fluido y se podría escuchar tu audio. Daniela, creo que se cayó.
Creo que no tiene buena conexión a internet. ¿Me escuchas? ¿Ahí sí? Está pegada. En el texto Ahora te puedes escuchar. Se cayó. Se le tiene que haber caído el internet. ¿Qué hacemos, Ya, le profe? pedimos que mañana termine de presentar. Ya. Yo no sé si habrá alguien más, pero para ir teniendo una idea de quiénes ya van presentando, acá yo estaba marcando un poco. ¿Ya? Yo como recomendación, chicos, quizás para mañana tenemos 6 parejas. Si alguien que quisiera presentar o que tiene que presentar la semana del 14 o el 15 quisiera adelantar en caso de que alguno de los chicos que están acá no aparezca el día de mañana, la idea sería que avanzaran. ¿Ya? Hola. Y ahí, profe, Volví. ahí marcado algunos que no han pasado. ¿Ahí volvió Daniela? Sí. Sí, no sé hasta dónde se escuchó, tengo problemas de conexión. Escuchamos hasta cuando te referiste cuando terminaste de explicar aquello que ya todos hemos vivido, dijiste. Ah, De ahí para adelante. podría seguir presentando, pero sin PPT, la Lo verdad, otro, porque cuando comparto internet al computador se me baja más, así que tendría que seguir así, no sé si importa. Sí, continúa. Ya, voy a seguir. Solo con audio. Ya, Sí. avanza. Ya. Alcanza a terminar. Ya, entonces la autora Catherine Walsh sigue con esta idea de que la educación es muy importante y nos comenta, o sea, da a entender que la educación y el conocimiento que se entrega en las clases, actualmente la educación que conocemos, es al final la base y lo que sostiene el mundo moderno y capitalista. Le estaba comentando que, claro, que en América Latina, sobre todo, se puede ver la exaltación hacia la figura americana y después la autora aborda el concepto de geopolítica, refiriéndose al legado, al legado colonial que se deja e imperial del conocimiento. La dominación colonial, dicen, requiere una forma completa de pensamiento. Entonces, por eso, la educación es como tan importante, porque desde la base, desde la educación de los niños pequeños, que se comienza a trabajar esta idea como de orden de mundo. Entonces, claro, ya, luego de eso, la autora pasa a hablar de lo que les estoy comentando, que se llama el nuevo orden, lo tuve que anotar, así que lo voy a leer porque es muy largo. El nuevo orden multiculturalista del capitalismo neoliberal. En un comienzo yo no entendía a qué se refería esto porque en realidad los conceptos son como que hay que averiguarlos antes de... pero esto se refiere más que nada a algo que comenzó en Colombia en 1991 con las reformas constitucionales. Esto al final tiene como la estrategia, tanto regional como global, de la inclusión. Es como muy, no sé cómo decirlo, es como muy complejo tal vez, pero no de entender, sino como de verlo, porque al final se ve que es toda una estrategia que se promueve también por organismos transnacionales, donde se ve que
quieren hacer pasar como la interculturalidad por algo, como lo están haciendo pasar ahora, que la interculturalidad, claro, tenemos que unir a los pueblos originarios, tenemos que ser iguales que ellos, pero en realidad, ¿quiénes somos nosotros para unirlos a ellos como si fuéramos personas distintas o superiores? Y en realidad eso es lo que se quiere lograr. Entonces, tienen esta manipulación como de hacer sentir incluida a gente que tradicionalmente ha sido marginada. Se le hace sentir incluida a través de derechos, de atenciones especiales, y muchas veces se ha visto los bonos que les dan, todas esas cosas, y esto hace que estas minorías creen como cierta dependencia, sobre todo en el sistema jurídico y político. Cuando estas personas se sienten incluidas, se mantiene la aceptación de este sistema. Cuando ellos aceptan sentirse como minorías, cuando ellas aceptan todo esto, siguen manteniendo esto y al final se forma como una especie de círculo donde ellos entran en este sistema y por lo tanto no pueden oponerse a él, sino que tienen que acatar y bajo las leyes que se les imponen. Ese es el tema con la interculturalidad. Y esto también es lo que crea como un imaginario distinto de sociedad. Es lo que le comentaba. Por eso el autor yo creo que terminó fascinándose con el tema de la educación, ya que se dio cuenta que desde ahí parte, esa es la base, la educación y sobre todo la educación de los niños. El texto es muy interesante y por lo que, bueno, yo lo leí 2 veces porque la verdad me gustó mucho. Habla todo el tiempo de esto, de la educación, del sistema, de cómo está todo organizado y no, es muy interesante. Para la parte de aplicación, yo había puesto que sería muy, muy interesante trabajarlo dentro de la sala de clases como también fuera. Podría ser, por ejemplo, en debates dentro de un curso o como una especie de seminario, porque es un tema que en realidad como que cautiva porque permite como ver las cosas, darse cuenta, así como, claro, entonces a mí desde pequeña por eso me enseñaron el mapa del mundo de tal manera, porque ahora yo veo a Estados Unidos como algo grande, como que los pueblos originarios son algo que se tiene que incluir, pero en realidad no es así. Entonces, yo creo que sería muy interesante, la verdad a mí me encantaría trabajarlo si tuviera la oportunidad dentro de una sala de clases, porque esto también permitiría conocer las opiniones de los chicos, de cómo ven ellos también el mundo y cómo puede ser cambiada esta visión también. Y eso, muchas gracias, disculpen por la desconexión que tuve. Ya, gracias Daniela. Bueno, tienes la oportunidad de trabajarlo porque puedes hacer en el diseño, ¿cierto? Trabajar con los aportes de Walsh, que está muy relacionado con esto del colonialismo, ¿no? Es esto de colonizar las mentes y en la cita que pusiste también lo resume muy bien. Desde la escuela estamos ideologizando y nos han ideologizado a todos y nosotros seguimos ideologizando de acuerdo a una sola forma de pensamiento. Los niños es interesante siempre que tú no les des los significados ya establecidos de los conceptos o partir de conceptos, sino que partir de la experiencia de vida, ¿cierto? En el niño está toda la creatividad, está todo, no sé si han visto unos comerciales extranjeros, generalmente por las redes se promueven cuando le hacen compartir a los niños, por ejemplo, le recuerdo uno donde ponen a 2 niños, uno tenía abajo de una tapa muchos dulces y el otro le dije a mano oculta, de suyo le compartió lo que él tenía. Cuestión que te hace pensar, un adulto, ¿qué hace? Te dicen, no vas a tener más que comer, probablemente lo guarda para sí, etc. O sea, el egoísmo no es algo que nace en el niño, está la generosidad, pero el sistema lo vuelve egoísta. A ver, ese lápiz es suyo, no se lo pase a su compañero. Marque su lápiz, póngale su nombre a su lápiz.
Entonces empezamos el egoísmo, y etcétera, etcétera, etcétera. Así es la sociedad, o sea, hacer reflexionar, ¿cierto? Pero y que eso nos permita abrir la mente para ir dándonos cuenta, lo primero, ¿cierto? Y por eso que el modelo crítico ya está teniendo, se instaló con fuerza con Quijano y con la misma autora que ustedes están leyendo, que efectivamente muy interesante y no es difícil de leer, ¿no? Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos experimentar también? Nosotros teníamos previsto para este curso visitar y insertarnos en un colegio rural, pero dadas las circunstancias no va a ser posible. Igual tengo planificada a la antepenúltima clase el conversar con una profesora con hartos años de ejercicio, vamos a ver si vamos a poder hacerlo. Eso por hoy, chiquillos. Mañana casi me están dando ganas de dejarlas para la otra semana y retomar un poquito estos conceptos mañana. Yo creo que lo vamos a hacer así. Mañana vamos a ver un poco, retomar estos conceptos, los voy a retomar desde el PPT y el lunes retomamos la exposición que faltan. Ojalá terminemos. Darío. Ningún problema, profe. ¿Ya? La escucho, lo corremos para la próxima semana entonces. Ya, entonces está claro que tiene que entrar Darío les va a mandar su corrección para que ustedes la corrijan, tienen hasta el viernes a las 12. Los que no mantienen las notas que se quedaron. La idea es que todos lo mejoren. Ya les insisto, para que vivamos esto de la reciprocidad y de la comunión también. Seamos coherentes con lo que estamos diciendo. ¿Ah? Porque yo podría dejarle estas notas y habérselas puesto y haberles dejado. Pero no es eso. Es que nos aproximemos de manera distinta a los textos, atrevamos a dialogar con los textos. Ustedes ya están en cuarto, han tenido otras experiencias textuales, han leído otros teóricos, digan de acuerdo, como señaló uno de sus compañeros, no estoy de acuerdo porque no parece, tenga razón o no, pero hay que se note que hay conocimiento detrás, no solamente sentido común. Algunos se los puse, no es ofender, el sentido común es tan válido como uno científico, pero ustedes van a ser expertos. No vamos a ser expertos en interculturalidad, obviamente que no, pero se supone que van a ser expertos en comunicación. Y relacionarnos con todos es un desafío. Y dentro de eso están aquellos que no creen como nosotros, que no piensan como nosotros, que no se visten como nosotros, que no viven como nosotros. Que no es ni malo ni bueno, que es diferente y a la vez complementario. O sea que bueno es saber cómo se construye una casa para que sea caliente en el invierno y fresca en el verano. Y no tengamos que pagar millones en ventanas termopanel. Eso me lo ofrecen las culturas originarias. Los arquitectos me venden cosas, me venden materiales modernos. No necesariamente es lo mejor. Profe, yo les aprovecho de avisar al tiro a los chicos que ¿Ya? las carpetas que les compartí en Drive, yo ya les subí durante la clase sus correcciones. Ah, ya. Valentina Norambuena parece que es la que no me llegó No a llegó ver. su trabajo. Sí. Acá no lo subí porque no llegó el de ella. Yo los que tengo o los que nos llegaron son estos que están en esta carpeta, que son 23. Y son los que se subieron en cada carpeta individual, ¿ya? Entonces, si ellos quieren revisar su evaluación, por ejemplo, no sé, Eduardo, entran a su carpeta, le hacen doble clic y acá va a estar su fichaje, su pauta de evaluación y los comentarios que usted dejó de cada uno. Sí. Sí, pero te digo que Valentina lo subió, pero no tiene nada dentro. No tiene nada. Es por eso no se lo subí el de acá, porque acá están los corregidos. Estos son los que usted revisó últimamente. Si alguien no lo entregó, no va a estar su carpeta acá. O sea, su archivo. No, si la subió, la entregó. ¿Puedes abrir el de Valentina? ¿Norambuena? Es que no lo tengo aquí, profe. Mire, el de la Valentina no lo tengo aquí. Lo tengo en otra carpeta, pero solamente subí los que entregaron. ¿Ya? Los 23 que entregaron. Ya. ¿Y Viviana? Entonces no era Valentina. No, Viviana lo tiene. Sí. Si es Valentina la que no lo tiene. Y creo que... No me acuerdo quién más era otra persona que no lo había entregado. Y Valentina Alejandra acá. La otra Valentina acá. Ella. A ver.
Ella lo tiene. Claro, Valentina solamente tiene eso. A ver, anda hacia abajo. No, profe, aquí sí, solamente tiene eso. Eso es lo que me llegó a mí claro, no era Valentina, no era buena, era Castro. Valentina Castro Mesa. Tiene, no, por eso. La escucho pegada, profe, no sé qué me dijo. Que a lo mejor se equivocó de archivo. Puede ser. Puede ser, pero si no lo puedo subir al campus ni acá, pueden enviarlo por correo. Pero como les digo, acá nosotros sacamos los archivos desde la fecha que se entregaron y se subieron. ¿Ya? Y están todos revisados. Ya. Hasta el viernes a las 12 hay plazo para... ¿A las 12 del mediodía o a las 12 de la noche? No, a las 12 del mediodía. Ya, entonces el viernes hasta las 12 del mediodía tienen espacio para revisar. Recuerden que Drive nos deja un registro de la última vez que ingresaron a hacer ediciones. Así que si ingresan a las 12 en punto, nosotros vamos a tener el registro ahí en la carpeta, ¿ya? Para que lo hagan con tiempo. Ya, entonces nos vemos mañana. Las otras disertaciones vamos a tener solamente el lunes. Aquellos que tienen problemas para conectarse, que están trabajando, que no llegan a la hora, manden la presentación grabada. Tienen una grabación de 10 minutos como máximo. Una grabación de 10 minutos y nosotros la revisamos, la calificamos y la subimos. De hecho, profe, ¿Okay? las pueden subir en la misma carpeta Drive. Si alguien quisiera en su misma carpeta, lo pueden subir ahí. Para que le avisen o sus compañeros que entren tengan esta información, porque así también nos quitamos tanto tiempo de la interacción y van avanzando en sus otros trabajos. Estamos por hoy entonces. Traten de revisar si es que les inquietó algún artículo, alguna presentación de las que no les tocó leer. Si tienen tiempo, revísenla. Son muy interesantes y evidentemente desde cada uno encuentra otras formas de llevarlo a la práctica o tiene otro concepto que relevar, alguna cita que usar después, etc. La idea es que haya la inquietud, que se genere a partir de lo que están comentando sus compañeros. Listo, ha sido un gusto, cuídense, que les vaya bien durante esta semana, nos vemos mañana. Vamos a ceñirnos al tiempo mañana, va a ser cortito.